¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Te saluda el licenciado Waldo López García y a continuación te explicaré acerca de los delitos en particular, cómo puedes aprenderlos, cómo puedes entenderlos. A este respecto, comenzamos en el libro segundo, título primero del Código Penal del Estado de Veracruz. A partir de este libro, el libro segundo, nos va a explicar todos los delitos que están previstos en esta normatividad. Comenzamos por el artículo 128 con el delito de homicidio, que nos señala que comete este delito quien priva de la vida a otra persona. Es bien importante que tú distingas los supuestos que está marcando cada tipo penal, es decir, cada artículo. En este caso, el homicidio es privar de la vida a otra persona, así tal cual. Si una persona priva de la vida a un animal, eso no es homicidio, porque aquí es persona con persona. Igualmente te invito a reflexionar acerca de cómo puedes a nivel pedagógico aprender estos artículos sin necesidad de que tengas que memorizar cada una de las características. Esto no quiere decir, por supuesto, que se rompa el principio de derechos humanos de la estricta aplicación del derecho penal, sino que realmente tú puedas conocer cada uno de los delitos. Aquí, por ejemplo, yo te propongo esto, que distingas en el artículo 129 que hay un homicidio que es doloso, otro homicidio, por ejemplo, en el 130, que es calificado. Esta característica de calificado está dada por las características específicas que nos marca el artículo 104 como código. Puede haber un homicidio, podemos entre varias personas, un homicidio entre familiares, un homicidio que ocurra en riña, un homicidio contra un padezca una enfermedad incurable en fase terminal, es decir, lo que conocemos como eutanasia. Importante leer el supuesto que nos habla cuando la persona tiene muerte cerebral comprobada. Esto es muy importante porque esta característica viene en la ley de salud, en la ley general de salud, en la que nos marca que al darse este supuesto se considera que la persona ha muerto, es decir, por lógica, no se puede matar a alguien que ya clínicamente ha muerto. Por eso en este caso no se considera un homicidio, no se procede contra esa persona. También un homicidio en movimiento que se priva de la vida o causa lesiones culposamente a un familiar, vamos a decirlo de manera genérica, siempre y cuando no hubiese estado en ebriedad o en el flujo de drogas, no se va a proceder. Si se determina pericialmente que esto fue en realidad un accidente, no hay drogas, no se va a proceder penalmente. El otro delito son las lesiones, nuevamente es de persona a persona. Una persona altera la salud de su semejante. Nuevamente, si es alguien que lastima a un animal, no es considerado el delito de lesiones. Tiene que ser de persona a persona. Las lesiones igualmente las podemos clasificar de acuerdo a si tardan en sanar hasta 15 días, más de 15 días, si hay cicatriz perpetua notable en la cara, si hay perturbación de alguna función u órgano, si hay pérdida de ese órgano o función o si hay incapacidad permanente para trabajar. Igualmente, si ha sido motivo de un accidente automovilístico en el que haya estado de ebriedad, igualmente las penas se van a incrementar cuando sea un hombre contra una mujer, con quien además haya tenido. Es importante distinguir que se cumplan estos supuestos. Si no es el caso de que el hombre haya tenido relación con esa mujer, entonces vamos a proceder con otro tipo de delitos, pero no va a ser entonces con este. En el caso de que la víctima presente signos de violencia sexual, se van a agravar estas penas. Cuando las lesiones pongan en peligro la vida, cuando las lesiones sean calificadas, que eso es en función del artículo 144 de este mismo código, cuando las lesiones sean en contra de familiares y sean de manera dolosa, homicidio, vamos a decirlo así, tumultuario, hay lesiones tumultuarias. Cuando los propietarios o poseedores de animales causan lesiones o muerte a otras personas, igualmente cuando las lesiones se produzcan de manera culposa. Ahora bien, en lo que respecta a esta calificación, bueno, justamente este adjetivo de calificadas tanto el homicidio como las lesiones, cuando haya premeditación, alevosía, ventaja, muy conocido, cuando haya retribución dada o prometida, es decir, le pagamos a alguien para que cause homicidio o lesiones, dolosamente mediante inundación, incendio, con crueldad, con depravación, con asfixia, envenenamiento, contagio intencional de una enfermedad incurable. Esto quiere decir que la persona, si sabe que está enferma,
y contagia, esto es un delito de peligro de contagio, y si derivado de ese contagio la persona muere, esto ya evoluciona a un homicidio calificado. Cuando por motivos es de odio, por la cuestión racial, preferencia sexual, identidad de género. Aquí el código menciona qué debemos de entender por premeditación, por alevosía, por ventaja. Igualmente que las lesiones y el homicidio se van a castigar con mayor penalidad cuando ocurren en un lugar concurrido. Observa que al estarte explicando estos delitos no estoy tomando la importancia al número de años de prisión o al número de unidades de medida y actualización que es la multa. Ve cómo a nivel educativo podemos aprender esto sin necesidad de estar recurriendo tanto a la memoria sino a la comprensión. Igualmente cuando se cometa en estado de ebriedad y se cause lesiones, cuando haya conductores de vehículos que causen lesiones o homicidios, en el caso de servidores públicos, de médicos que intervengan en sus funciones y cometan algún delito, la generalidad es que los servidores públicos quedan inhabilitados para el servicio público y los médicos inhabilitados para ejercer su profesión. En lo que refiere a la inducción o ayuda al suicidio, bueno, su nombre lo indica, la pena se agrava si se induce o ayuda al suicidio a un menor de edad o una persona incapaz. Propiamente es incitar o darle los medios a la persona para que se prive ella misma de la vida. Otro delito que tenemos es el aborto. Es bien importante aquí distinguir cómo el legislador diferenció entre homicidio y aborto. Yo te había comentado que el homicidio es privar de la vida a otra persona. Distingue tú también que aquí en el aborto no se está atacando la vida extrauterina, sino la vida intrauterina. Otra manera de decírtelo. El homicidio quiere decir que es privar de la vida a una persona. En el aborto, el producto de la concepción, el feto, no se está considerando persona. Por eso es incorrecto a nivel jurídico hablar que fue el asesinato del feto o el homicidio del feto, porque entonces estamos revolviendo tipos o delitos. En cuanto a la mujer que aborta, observa cómo ella permanece en libertad. Cierto que va a ser recomendada a medidas educativas o de salud, pero yo te digo recomendada porque si no acude a estas medidas, el código jamás menciona un momento en el que ella vaya a ser sancionada por no acudir. Es decir, la mujer que aborta no tiene cuestión de prisión y multa. Quienes sí van a tener problemas la hagan abortar, quienes le causen daño al producto de la concepción que perjudique su normal desarrollo. Fíjate también aquí, esto es muy interesante, yo te había hablado que las lesiones se cometen de persona a persona y ya te expliqué que jurídicamente el feto no es considerado persona para estos efectos penales. Esto quiere decir que si tú piensas que alguien agrede a una mujer, perjudica el normal desarrollo, mujer embarazada, perdón, no se estaría cometiendo para efectos del feto el delito de lesiones, sino el delito de aborto. ¿Sí? Estamos dentro del artículo 152 que nos remite a este delito de aborto. En cuanto a las circunstancias de que haya lesiones pero sean como consecuencia de un tratamiento terapéutico, ahí no hay punibilidad. Si son lesiones que no tengan que ver con situaciones terapéuticas, entonces sí hay punibilidad. Otra cuestión que claramente nos manifiesta el código cuando no va a ser castigado el aborto es por imprevisión de la mujer embarazada. Este aspecto es grande, quiere decir que la mujer por ignorancia, por imprudencia, violación o inseminación artificial no consentida, dentro de los 90 días de gestación tienen que cumplirse las dos condiciones, o violación o inseminación, y además que sea dentro de los 90 días. Que la mujer embarazada quede en peligro de muerte, aquí como tú verás, la persona, porque el feto, te vuelvo a repetir, para efectos penales no es considerado persona. En cuanto también al nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, observa cómo el legislador utiliza la palabra nacimiento de un ser, no nacimiento de un ser humano, sino de un ser. Otra cuestión importante que te invito a distinguir es que a pesar de que haya notas periodísticas que luego revuelvan aborto con homicidio y veamos gente que está siendo procesada por esta situación, puede ser porque no esté dentro de la legalidad, entonces por esa situación sea que va a ser perseguida penalmente la mujer, o
también puede ser que las notas periodísticas luego confundan repetir. El homicidio tiene que ver con la vida extrauterina, ya fuera del cuerpo de la mujer, y el aborto con lo que es la vida intrauterina. Lo que tiene que ver con la violencia familiar es física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, dentro o fuera del domicilio conyugal contra alguna persona que sea pariente. Resumiendo, hay varias circunstancias. Si la víctima es niño, mujer, adolescente, persona de 70 años o más, se agrava la penalidad. A quien ha sido ya condenada por este delito y reincide, se le aplica mayor penalidad y ya se persigue por oficio. Se equipara a la violencia familiar cuando el sujeto está sujeto a la guardia custodia de su victimario, es incorporado al núcleo familiar aún sin serlo, puede ser una vecina, una amiga, etc. Cuando hubiese estado unido fuera de matrimonio hasta por un periodo de 2 años anteriores a la comisión del delito. Esto es muy interesante porque esa unión fuera del matrimonio la entiende siempre penal siempre que hayan hecho vida en común constante permanente por un periodo mínimo de 6 años y aun cuando no vivan en el mismo domicilio, es decir, no hablamos en el sentido de concubinato, sino podríamos aquí darle cabida incluso hasta el noviazgo, que no vivan en el mismo domicilio, cada quien vive en su casa con sus padres, etc. Ahora vamos con los delitos que ponen en peligro la vida y la salud personal. Tenemos dos que se parecen, que es la omisión de auxilio y de cuidado. Diferencia: en la omisión de auxilio no tenemos una relación con la persona a la que se le ha omitido ayudarla. En este caso es un extraño al que debemos ayudar o bien simplemente darle aviso a la autoridad. En la omisión de cuidado sí hay una obligación, sí hay un lazo de haber auxiliado. Estamos en el artículo 156. Tiene que ver con la exposición de menores e incapaces. Esto quiere decir que nos encargaron, por ejemplo, el cuidado de un menor, a nosotros como tal, pero esa persona que nos dejó encargado a ese menor llega tarde, va a llegar tarde, lo que sea, y decidimos que ese menor lo dejamos con el vecino y ya que la persona que nos lo encargó lo recoja con el vecino. Aquí vean cómo les estoy describiendo. Si la persona a quien se confió el menor o incapaz lo entrega a persona distinta sin autorización. Ahí tenemos eso. No se procede cuando hay casos de padres que están en extrema pobreza. En cuanto al peligro de contagio, tiene que ver con lo que ya te comentaba. Homicidio: una persona sabe que tiene una enfermedad contagiosa que es grave y a propósito la contagia. Aquí la Suprema Corte hizo la observación que no había que acentuar en la cuestión de que era una enfermedad sexual, sino simplemente una enfermedad grave, transmisible y que dolosamente se contagia. En lo que tiene que ver con la manipulación genética, esto puedes leer los supuestos, se resume a todo aquello que sea distinto de la procreación humana, de la eliminación de enfermedades, que tienda a la selección racial, mejoramiento de la raza, a experimentos con óvulos y espermas humanos. Eso es manipulación genética y está prohibido, se persigue como los indica. Si no es así, procede por denuncia. En cuanto al último delito de este título que estamos analizando, que ordene que se realice procedimientos quirúrgicos sin su consentimiento con el propósito de provocar la esterilidad, está cometiendo este delito. En la reparación del daño está contemplado que se reestructuren, recanalicen para que la persona tenga su función reproductiva. Hasta aquí esta parte de los delitos contra la vida y la salud personal y los que ponen en peligro la vida y la salud personal. Te invito a que leas completo los artículos y veas cómo de una manera muy sencilla y rápida podemos abarcar este contenido. Te invito también a que analices jurisprudencia, a que analices también las noticias de tu entorno que puedan darte un contexto para pasar de lo que tú ves aquí en el código a ejemplos en la vida cotidiana. Hasta luego.